Juanito, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, una casa abierta, amante de la cultura y que se complace en acoger un programa, naturalmente un programa cultural como no podía ser otra cosa, en manos de este colectivo, de este magnífico colectivo que ya nos ha regalado otras actuaciones anteriormente, dejándonos a todos felizmente satisfechos por el buen hacer que es costumbre en ellos. Esto aquí está con motivo de la Semana de las Letras, aquí en el Centro Asturiano de Madrid. Bueno, es una cosa con dedicación a Antonio Machado, con Lluvias de Abril, se titula, al cumplir los 80 años de la muerte de este gran poeta. Y la charla en la que van a glosar la vida literaria y pública en voces de Santiago Losada, Jesús Vega, lecturas en braille de Pilar Puertas, Carlos Peral y, bueno, por supuesto, una adquisición, una joven promesa que, por lo que he oído, es una auténtica realidad, más que promesa, es una auténtica realidad, María González. Naturalmente, esta no leerá en braille, creo. Entonces, bueno, mañana será la inauguración de la Feria del Libro de Ocasión y esto va naturalmente como homenaje a Antonio Machado, que será en el Paseo de Recoletos. Creo que tanto aquel evento que empieza mañana como el que vamos a vivir aquí serán muy dignos de disfrutar y atender con la máxima intención, porque, repito, este gran colectivo siempre nos regala cosas maravillosas y hoy no va a ser una excepción. Yo, como me tengo que ausentar porque tengo otro compromiso ineludible, pues dejo el micrófono, como además así debe ser, en manos de Santiago Losada, que va a dirigir el evento. Gracias a todos por estar y a disfrutar. Pues muchas gracias por tu presentación y muchas gracias a vosotros por estar aquí, por venir otra vez, los que hayáis venido en otras ocasiones y los que venís por primera vez, pues también muchas gracias. Como esta conferencia tiene mucho contenido y tenemos un tiempo limitado, no vamos a entrar en ello rápidamente. Don Antonio Machado murió el 22 de febrero del 39 en Collioure, y este año se ha celebrado por muchas partes, en muchos lugares, el 80 aniversario de este suceso. Antonio Machado nace en 1875 en Sevilla y publica su primer libro de poemas en 1903. Lleva por título Soledades. Este primer libro de poemas tiene una segunda edición, publicada en 1907, con nuevos poemas y que lleva por título Soledades, Galerías y otros poemas. Yo del primer libro, de este libro de Soledades, he elegido para empezar un poema que explicita muy bien cómo es la poesía de don Antonio Machado en este momento, ¿no? Y en general en el resto de sus poemas, ¿no? Tiene un aire melancólico. La poesía de don Antonio Machado es fundamentalmente clara, sencilla y honda. Y esto se cumple desde su primer libro. Es sencillo, claro y hondo. En Soledades marca sobre todo la melancolía, el mundo estático, la naturaleza quieta, el marco de su poesía. Es
Lo vamos a ejemplificar, yo les voy a ir diciendo el poema y lo vamos a marcar como si fuera un plano cinematográfico. Un plano que podría muy bien rodar Víctor Erice en su famosa película El espíritu de la colmena, que fotografió el gran Luis Cuadrado, que tuvo también la mala suerte de quedarse ciego. Y el poema comienza así. Las ascuas de un crepúsculo morado, detrás del negro cipresal, humean. Es el horizonte, el plano general. En la glorieta en sombra está la fuente, con su alado y desnudo amor de piedra. Es el plano medio. En la marmórea taza reposa el agua muerta. Es el primer plano. Es el plano de un atardecer. Se marca en el poema los colores mortecinos y ese blanco que es más que un color vivo, un color muerto. Lo repito completo y sin comentario. Las ascuas de un crepúsculo morado, detrás del negro cipresal, humean. En la glorieta en sombra está la fuente, con su alado y desnudo amor de piedra, que sueña mudo. En la marmórea taza reposa el agua muerta. Bien. Para hacer una pequeña biografía poética de don Antonio, he recurrido, como ya lo hice con don Felipe y como haré en la próxima conferencia que dedicaremos a Juan Ramón Jiménez, he decidido presentar las mujeres que marcaron su vida, porque la marcan como vida que vive cualquier persona y la marcan como vida literaria, como vida poética. Y fueron tres. La primera, Ana Ruiz. Ana Ruiz es su madre, murió con él. Ahí en Collioure, 3 días después de su muerte, el día 25, le acompañó siempre. Hay mucha correspondencia de don Antonio Machado hacia su madre, pero solo se conserva una carta, una, escrita 3 días antes de la muerte de su mujer, Leonor Izquierdo. Esa carta es muy significativa porque Antonio Machado tiene la esperanza de que Leonor, su mujer, pueda salir de la muerte que le acecha, de la enfermedad, de esa tuberculosis galopante en la que se ha visto envuelta. Solo 3 días después va a morir. La carta está aquí, en este sobre. Si alguno de ustedes la quiere ojear o que se la quiere llevar a su casa, yo se la regalo. No la voy a leer porque sería muy largo, pero es muy significativa, una carta muy hermosa. Ana Ruiz tuvo 9 hijos, de los cuales solo le llegaron a la edad adulta 5. Manuel, que morirá en el 47, el hermano mayor, en Madrid. Antonio Machado, que morirá en el 39 en Collioure. José Machado, el hermano pintor, que morirá en Santiago de Chile en el 58. Joaquín, que morirá en Santiago de Chile en el 55. Y Francisco, que morirá en Madrid en el 50. Fue una mujer que estuvo muy cerca siempre de su hijo y que le dio siempre, como toda madre. Perdió a su marido muy tempranamente, Demófilo, Manuel Machado Álvarez, y tuvo una vida, pues eso, como la de muchísimas mujeres de su tiempo, dura, difícil, marcada mucho por la guerra civil, bueno, por lo que fueron los tiempos de aquella época. La segunda mujer, la que todo el mundo ya supone, de la que voy a hablar ligeramente, es Leonor Izquierdo. Don Antonio, como sabéis, consigue la cátedra de francés, bueno, la cátedra sí, profesor de instituto, y su primer destino es Soria. Y allí va en 1908.
1907. Las fechas las tengo, no os fiéis muchos de ellas, pero bueno, para que nos hagamos una idea. Él publica en 1903 su primer libro de poemas a los 28 años y para ganarse la vida se busca esta condición de profesor de francés y su primer destino, Soria, 1907-8. Allí conocerá a Leonor Izquierdo. Es una niña, tiene 13 años, es la hija de su patrona, pero se enamorará de ella y se casará con ella dos años después, cuando cumpla los 15 años. Ese matrimonio, ese casamiento, será ese día de la boda que le acompañó todo el equipo de profesores del instituto y autoridades de la ciudad. Estuvo marcado por el escarnio y la burla que hacia él hicieron los estudiantes del instituto, las gentes, ¿no? Al ver a un hombre de 34 años casándose con una muchacha de 15. Leonor le acompañará muy brevemente en su vida, porque morirá a los 18 años, 3 años después, apenas cumplidos los 18 años. Morirá el 1 de agosto de 1912, cuando se ha publicado un libro para él imprescindible que le ayuda a vivir, que le ayuda a salir del agobio moral, vamos, de la depresión en la que va a caer, que es Campos de Castilla, el conocidísimo libro Campos de Castilla, primera edición en 1912. Muere el 1 de agosto y él abandona Soria el 8 de agosto. De la relación con Leonor nacerán muchos poemas, unos cuantos poemas, todo una poética. He querido pedirle a Pilar que nos lea algunos de esos poemas escritos para evocar a Leonor. Están escritos en Baeza, su siguiente destino, a donde va a parar el 1 de noviembre de 1912. Ahí se encuentra él abandonando Soria. Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería. Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar. Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía. Señor, ya estamos solos, mi corazón y el mar. Dice la esperanza, un día la verás, si bien esperas. Dice la desesperanza, solo tu amargura es ella. Late, corazón, no todo se lo ha tragado la tierra. Allá en las tierras altas, por donde traza el Duero su curva de ballesta, en torno a Soria, entre plomizos cerros y manchas de raídos encinares, mi corazón está vagando en sueños. ¿No ves, Leonor, los álamos del río con sus ramajes yertos? Mira el Moncayo azul y blanco, dame tu mano y paseemos. Por estos campos de la tierra mía, bordados de olivares polvorientos, voy caminando solo, triste, cansado, pensativo y viejo. Soñé que tú me llevabas por una blanca vereda, en medio del campo verde, hacia el azul de las sierras, hacia los montes azules, una mañana serena. Sentí tu mano en la mía, tu mano de compañera, tu voz de niña en mi oído, como una campana nueva, como una campana virgen de un alba de primavera. Eran tu voz y tu mano en mis sueños tan verdaderas. Vive esperanza, ¿quién sabe lo que se traga la tierra? Una noche de verano estaba abierto el balcón y la puerta de mi casa. La muerte en mi casa entró. Se fue acercando a su lecho, ni siquiera me miró. Con unos dedos muy finos, algo muy tenue rompió. Silenciosa y sin mirarme, la muerte otra vez pasó,
delante de mí. ¿Qué has hecho? La muerte no respondió. Mi niña quedó tranquila, dolido mi corazón. Ay, lo que la muerte ha roto era un hilo entre los dos. Muchas gracias, Pilar. Esto está escrito en Baeza, en la evocación de Leonor. Una de las claves de la poética de Machado viene dada por aquel famoso proverbio, aquella famosa copla: escribiré en mi abanico, te quiero para olvidarte, para quererte te olvido. El recuerdo, la evocación de esos días, de Leonor, porque el primer golpe de tos con sangre lo tiene en París, porque el verdadero viaje de novios que hace Antonio Machado con Leonor es a París, pide una beca a la Junta de Impresión de Estudios, le conceden tal beca para escuchar las conferencias de Oliver Sand sobre la Adrié, y allí se lleva a Leonor, y allí Leonor tienes el día 14 de julio, precisamente el día de la Fiesta Nacional Francesa, en julio, tiene este golpe de tos, que supone el desastre, la muerte para ella. Estamos en 1912, se acaba de publicar Campos de Castilla. Hasta 1928 no hay nadie en el mundo afectivo de don Antonio. En 1928 aparece un personaje que sabremos tiempo después quién es. Aparece Pilar Valderrama, que es Guiomar. Pilar Valderrama es una señora de 38 años, cuando Machado tiene 54, más o menos, por estas fechas, en esta edad. Y aparece allí para convertirse en la diosa, en la mujer a la que don Antonio va a guardar absoluta pleitesía. Se va a enamorar de ella de una manera tan definitiva, tan platónica, que casi es enfermedad. Va a perder el sentido por ella y va a volcar todo esto en un poemario. Todo esto se sabrá tiempo después, porque Guiomar, que es el seudónimo con el que trata a la musa, se pensaba en su momento que era una mujer inexistente, pero no, tenía nombre y apellido, se llamaba Pilar Valderrama, porque publicará un libro en el año 1979, que lleva por título Sí, yo soy Guiomar, donde contará la historia de don Antonio. Pilar Valderrama venía de un matrimonio fracasado, pero ella es una ferviente católica. Su marido, que es un militar, la engañaba. Y le contó que una de sus amantes, una muchacha de 25 años, se había tirado por una ventana y se había suicidado en la calle Corre de la Baja de San Pablo. Este golpe, porque ella sabía que su marido le engañaba, pero este golpe, este hecho puntual, la trastoca. Y busca una salida, una solución, una huida. Y su amor por la poesía de Machado le lleva a intentar encontrarse con él en Segovia y lo consigue. Estamos en 1928. La relación con don Antonio Machado se conoce porque se escribieron casi 240 cartas. Escribiría don Antonio a Pilar Valderrama. De las 240 cartas solo se conservan 40. Las otras 200 Pilar Valderrama las quemó, las destruyó. Y 40 cartas aleatoriamente en su vida, antes de que estallara la guerra civil, a Lisboa se llevó 40 cartas. Estas 40 cartas, afortunadamente, se conocen, hay una edición perfecta de todas ellas, y esto lo cuenta ella en su libro. El libro se publica en 1981, 2 años después de su muerte. Por eso no hay ningún contraste entre lo que publica y ella misma, porque es un libro póstumo. Ella muere a los 90 años.
pedido a Pilar, para que nos hagamos una idea. Bueno, aquí, en este mismo sobre, no os he dicho, pues lo digo, que hay una carta que dirige Antonio Machado a Unamuno contándole la depresión en la que se encuentra por la muerte de Leonor. Y hay otra carta, que es la primera carta de las 40 que se conservan, dirigida a Guiomar. Bueno, a Pilar Valderrama. Se veían, como todo el mundo sabe, y si no lo sabéis, os lo cuento yo, en el café franco-español, que había 4 amigos, porque Pilar Valderrama vivía en un chalet, en un hotel, en la calle Rosales, mirando hacia la Sierra de Guadarrama y el Parque del Oeste. Él venía de Segovia, porque estaba instalado en Segovia. Ya no está en Baeza, está en Segovia. Y bajaba los miércoles, se veían los viernes en este café franco-español y paseaban por el Parque del Oeste y llegaban hasta la famosa fuente que hay a la entrada de la Moncloa, que entonces era un lugar del Ministerio de Educación de la época que estaba en restauración. Allí se veían, porque ella vivía muy cerca y porque era un lugar que a Antonio y a don Antonio y a ella les encantaba, les entusiasmaba por los paisajes que había. Bueno, pues la poética de Guiomar, todo el mundo de Guiomar, que daría para muchas conferencias, todo el mundo de Leonor, ya hemos visto unos poemas, pues Pilar de nuevo nos va a leer algunos de los poemas dedicados a Guiomar. Son 2. El primero dice: no sabía si era un limón amarillo lo que tu mano tenía, o el hilo de un claro día. Guiomar, en dorado brillo, tu boca me sonreía. Yo pregunté: ¿qué me ofreces? ¿Tiempo en fruto que tu mano eligió entre madureces de tu huerta? ¿Tiempo vano de una bella tarde yerta? ¿Dorada ausencia encantada? ¿Copia en el agua dormida? ¿De monte en monte encendida la alborada verdadera? ¿Rompen sus turbios espejos amor la devanadera de sus crepúsculos viejos? Y la segunda canción dice así: en un jardín te he soñado, alto, Guiomar, sobre el río, jardín de un tiempo cerrado, con verjas de hierro frío. Un ave insólita canta en el almez dulcemente, junto al agua viva y santa, toda sed y toda fuente. En ese jardín, Guiomar, el mutuo jardín que inventan 2 corazones al par, se funden y complementan nuestras horas. Los racimos de un sueño, juntos estamos, en limpia copa exprimimos, y el doble cuento olvidamos. Uno, mujer y varón, aunque gacela y león, llegan juntos a beber. El otro, no puede ser amor de tanta fortuna, 2 soledades en una, ni aún de varón y mujer. Pues de nuevo, muchas gracias, Pilar. Bueno, la poética con Guiomar, solo hacer un apunte. La relación con Guiomar no tuvo ninguna consecuencia sensual. Fue un amor platónico porque Pilar Valderrama no permitió otra cosa. Y la soledad de don Antonio era muy grande, seguro. Se cuenta que cuando abandona España por Cerver, camino de Collioure, donde va a morir en la pensión Quintana, llevaba un maletín en donde se suponía quizás estuviesen las cartas que Pilar Valderrama le escribió a él, pero es un supuesto, porque están perdidas. Es una leyenda que quizá fuera cierta. Casi la leyenda se convierte en un hecho cierto en muchas ocasiones. Bueno,
A mi lado está Jesús Vega, que ha sido durante muchos años, bueno, 30, ¿no? Por lo menos, profesor de literatura y lengua en distintos institutos de España, y un enamorado, como todos, de don Antonio Machado y de su poesía. Nosotros no podemos abarcar la gran figura que es un pozo literario de don Antonio Machado, ¿no? Un pozo de todo tipo. Podemos estar haciendo seminarios, es inacabable, como sucede con los grandes poetas y los grandes escritores de cualquier cultura, ¿no? Lo mismo nos pasaría con Federico, con Juan Ramón, con María. Nosotros en una hora y poco más, una hora y cuarto, nuevamente, queremos trazar este homenaje. Él nos va a contar un poco otros aspectos de la figura y su incidencia en poetas posteriores. Bueno, Jesús, cuando quieres. Tengo varias. Sí. Bueno, vamos a ver. Yo he titulado estas palabras, o esta pequeña charla que voy a dar, unas pocas palabras verdaderas, que son unas palabras de Machado, ¿no? Pero también unas de Hölderlin, ¿no? El gran poeta romántico alemán. Sobre todo estos días que estamos escuchando la cháchara por la campaña electoral y demás, la cháchara con palabras achatarradas, mancilladas, algo que no va a quedar nada seguramente dentro de muy poco tiempo, ¿no? Entonces quiero recordar un verso de Hölderlin que decía: todo lo que permanece lo fundan los poetas. ¿Quién iba a decir que un señor como Quintorra vendría a Madrid a buscar la fuente donde se veían Machado y Pilar de Valderrama o Pilar Valderrama y Omar, en lo que eran unos jardines antes públicos? Ahora forma parte del complejo de la Moncloa, pero antes eran unos jardines públicos. Entonces no sé, asesorado por quién, lo primero que le pidió a otro ínclito político muy culto, que confunde a Fray Luis con San Juan y a San Juan con Fray Luis, que visitó el primer presidente que visita la tumba de Machado en Cotlliure, ¿no? Que echa un discurso allí en la tumba, aunque estuviera escuchando la turria que estaban dando ciertos independentistas gritando fascistas, ¿no? Bueno, es que es curioso que venga Quintorra a Madrid a buscar esa fuente donde se veían Machado y Guiomar, ¿no? Y como decía, todo lo que permanece lo fundan los poetas, decía Hölderlin. ¿Y quién le iba a decir lo mismo a un enajenado, al enajenado poeta alemán Hölderlin, ¿no? Que sus poemas serían recitados por los soldados nazis que entraron en Berlín, ¿no? Le hubiera dado seguramente un patatús, o se hubiera enajenado más, hubiera estado en aquella torre de Zimmermann, le hubiera durado todavía muchos más años, ¿no? Pero lo que está claro es que todo lo que permanece lo fundan los poetas, ¿no? Y preparando esta charla, en el intervalo que va desde la que dimos en la biblioteca Pedro Salinas, se me ha cruzado, para aseverar esto que decía Hölderlin, el ejemplo, no porque se parezca ni nada por el estilo, porque estoy seguro, esto no lo puedo afirmar con total seguridad, de que Machado no conocía la poesía de otro gran poeta ruso, Osip Mandelstam. Se me ha cruzado una lectura extraordinaria que son las memorias de su viuda, de la viuda de Mandelstam, Nadiezhda Mandelstam, ¿no? Qué curioso que Antonio Machado, que murió en el 39, como acaba de recordar Santiago, el 22 de febrero, yo nunca había reparado en esto, pero curiosamente, leyendo los últimos capítulos de las memorias de Mandelstam, de la viuda de Mandelstam, curiosamente me di cuenta de que había muerto con unos meses de diferencia. Osip Mandelstam, que había escrito un poema contra Stalin en 1936, y a raíz de eso
cayó en desgracia, le iban perdonando la vida. Aislar pero conservar era el lema de Stalin. No lo mataban, no los mataban a los artistas, pero estaban permanentemente vigilados, ¿no? No podían mover ni una oreja, ¿no? Decía que mueren los dos con muy poco tiempo de diferencia. Osip Mandelstam no se sabe exactamente cuándo muere, pero muere en el 38. Muere en un campo de trabajo. No llegó al campo de trabajo de Colima, cerca de Vladivostok. Murió en un campo de trabajo, no se sabe dónde está la tumba. Nadie puede poner flores porque no se sabe dónde están, pero curiosamente cuando Antonio Machado, que muere un poco más tarde, en el 39, escribía sobre literatura rusa en sus últimos días en España, antes de pasar al exilio, este país, Rusia, sobre el que él escribía, masacraba y silenciaba la voz de los poetas. Qué curioso. Él que decía que la revolución rusa no era una revolución, que era una revolución, aunque no fuera cristiana, pero era una revolución humanista. Si hubiera conocido lo que ocurría con los poetas, la persecución de los poetas, la muerte de muchos de ellos, Mayakovsky, Akhmatova, Svetaeva, y el caso de Osip Mandelstam, ¿no? Qué curioso. Era el mandato de Stalin, eso de aislar a los artistas para conservar. Aquí ya se había matado a Federico García Lorca, como conocéis, ¿no? Y para algunos de ellos, como ocurrió con Mandelstam, el final fue muy triste y ni siquiera, como os decía, se sabe dónde está enterrado. Su viuda investigó en su momento, pero todo eran suposiciones, no se sabe exactamente, además, ni siquiera dónde murió. Probablemente esté en una fosa común de las muchas que había, de los muchos muertos que había, ¿no? Pero Mandelstam, que era un visionario, como muchos de los poetas, como Hölderlin y como tantos, cuya voz permanece, y por eso Torra va a ver la fuente en Madrid, donde se veía Machado con Pilar Valderrama. Osip Mandelstam, en un momento determinado, él que se llevaba tan mal con las viudas de los escritores y que no le gustaba nada, le dice a Nadierna, a su viuda más tarde, ¿de qué te quejas? Me decía, este es el único país que respeta la poesía, se refiere a Rusia, matan por ella, en ningún otro país, en ningún otro lugar ocurre esto. Se equivocaba Mandelstam. En España ocurría eso, mataban a los poetas. A Federico García Lorca lo habían matado en el 36. Y como sabéis, a Miguel Hernández también lo iban a matar, pero parece ser que Franco dijo, no, otro Federico García Lorca no. Sí, bueno, pero quiero partir de una imagen que yo retengo en la retina, pero no he encontrado esta fotografía por ningún lado. Es la imagen de algo que Santiago contó cuando vuelve a España, Leonor, con Machado, porque contrae, bueno, seguramente ya la tenía incubada, pero cuando va a París descubren que tiene tuberculosis, hemoptisis, y vomita sangre. Machado había acabado de llegar, era como una especie de luna de miel para él, y enseguida le recomienda al médico que tienen que volver a España rápidamente porque ese clima era el peor posible para una tuberculosa. Machado no había cobrado la beca todavía que le habían dado, la República le había dado una beca para estudiar a Henri Bergson, y tiene que volver rápidamente a España. No ha cambiado mucho España en esto, las becas siguen pagándose con muchísimo retraso cuando se pagan, ¿no? Hay ciertos parecidos con la realidad actual, ¿no? Y tiene que prestarle dinero a Rubén Darío, su gran amigo, ya poeta universal. Le presta el dinero para comprar unos billetes de tren y vuelve. Y hay una imagen, repito, que es Machado paseando por el Mirón, el paseo del Mirón en Soria, si lo conocéis, que cuando sopla te hiela la sangre, y por allí seguramente algún carpintero de Soria le había hecho un carrito de madera, y hay una fotografía que
Yo no la he visto en internet, la he visto en otro sitio, pero no he podido localizarla. Seguro que está por ahí, ¿no? Y esa imagen es la imagen de Machado tirando de un carrito en el que va Leonor para ver si se puede curar de la hemoptisis. Como sabéis, finalmente no va a ocurrir así, ¿no? Y esto lo ha recogido uno de esos poetas cuyos versos también permanecerán, todo lo que permanece lo fundan los poetas, y este poema de Colinas, otro poeta machadiano donde los haya, y no lo ha ocultado nunca, siempre lo ha dicho. Yo siempre le digo que tiene que escribir de la misma manera que ha escrito el libro que ha publicado hace muy poco tiempo, el 27 de marzo, sobre María Zambrano, que tiene que publicar uno sobre Antonio Machado. Y él sonríe siempre machadianamente, pero hasta ahora no lo ha hecho, ¿no? Entonces, este poema dice así, se llama La primera hoja, y recoge esa imagen de Antonio Machado tirando del carrito de madera que seguramente le ha hecho un carpintero soriano. Se llama así, La primera hoja. Iba él cuesta arriba, empujando el carrito, camino del Paseo del Mirón. Él la llevaba a ella enferma en el carrito bajo el sol, sumido en el otoño de una tarde cansada. La llevaba buscando un poco más de altura, unos escalofríos de sol, unos rotos cristales de luz pura. Iban subiendo y de repente el viento se puso a alular desde las cárcavas del río Negro. Las grandes nubes iban acosando al sol escaso que ellos iban buscando, como a tientas por entre acacias frías. Ululaba el viento desde el cañón del río, y allá abajo se alborotaba el agua que tantas tardes ellos habían visto serena, como los ojos que la contemplaban enamorados. Ululaba el viento, sacudía por aquella hondonada los opulentos álamos que siempre habían visto, tan quietos, tan quietos. De lejos, cuando el cielo de carbón se entreabría, el río era de oro. Pasaba octubre y aún no había caído ni una sola de aquellas hojas de oro sobre las manos transparentes, semienterradas por la manta de ella. Él iba empujando el carrito con el cuerpo tendido, tuberculoso de ella, por el camino de los cuatro vientos, en busca de unas briznas de sol frío, de unas esquirlas de aire puro para sus pulmones ya quietos. Él sabía que arriba, en la quilla del mirador, el viento del otoño estaría aullando con más fuerza, pero ella precisaba que aquel aire tan frío y tan puro para alejar la sombra. Era el otoño ya maduro de ella, tan sentenciado como aquellas hojas que aún se resistían a caer, que estaban perdurando en su hermosura. Y era el otoño de él que estaba huyendo con su dolor arriba, por el monte, de aquellas miradas que de golpe, ante la enfermedad, se habían tornado en muecas congeladas en cada rostro de los convecinos que antes ironizaban con su amor. Mas, ¿cómo iban a reírse ahora de que arrastraba cuesta arriba el peso de un dolor tan áspero? Ululaba el viento del río a la ciudad para clavarse como alfileres en la frente de él y en aquel rostro asustado de ella que iba mirando hacia la mortaja del cielo. Pero había que seguir, que subir más arriba, hasta desembocar en aquel mirador al borde del abismo, desde el que ya verían avanzar por los montes de rumbre, por páramos violáceos, la muerte con la sangre en los labios. ¿Sería allí la cita? Desde aquel mirador, él vio cómo llegaba con la furia del viento una hoja primera, solo una hoja de oro desprendida, de aquel álamo negro, y sintió que a su lado se iba desprendiendo la hoja vida de ella. Luego, despacio, muy despacio, fueron descendiendo hacia aquella noche fría de las casas numanas. Cuesta abajo, dejó de aullar el viento. Cuesta abajo, el carrito no pesaba. La muerte ya iba en él y no pesaba. Era esta chica. Esta, no sé si la veis desde ahí, una chica que tenía entonces 15 años y 18 cuando la paseaba Machado por el Paseo del Mirón, ¿no? Curiosamente ahora hay un hotel allí que se llama el Hotel Leonor, y también, como sabéis, bueno, hay otro también dentro de la ciudad, y el parador también se llama Antonio Machado, ¿no?
todo lo que permanece lo fundan los poetas. Bien, la esencia del amor, según otra, en este caso no poeta, pero filósofa clarísimamente machadiana, la autora de La razón poética, María Zambrano, en la conversación que tiene, una larga conversación que tiene con Colinas, ella decía que Machado, como San Juan de la Cruz, era un poeta erótico, era un poeta sensual, ¿no? Y decía que la esencia del amor estaba ya desde los primeros versos, desde la primera obra de Antonio Machado. Soledades, Galerías y otros poemas. Hay un poema, uno de ellos lo ha leído Pilar muy bien, como siempre. Yo voy a leer también los últimos versos, porque según María Zambrano, cuando se habla de amor en la poesía, la esencia estaría en otros poetas también, seguramente en Juan Ramón. Recordaba Ida Vitale, curiosamente el otro día, en Alcalá de Henares, recordaba los grandes poetas para ella del siglo XX, el primero Juan Ramón Jiménez, para ella después también Antonio Machado, ¿no? Se podría invertir el orden perfectamente, ¿no? Bien, este poema que recuerda a María Zambrano como esencia de la poesía de amor, dice así: mi amor, empieza con esta pregunta retórica, y otra que sigue: ¿recuerdas, dime, aquellos juncos tiernos, lánguidos y amarillos que hay en el cauce seco? ¿Recuerdas la amapola que calcinó el verano, la amapola marchita, negro crespón del campo? ¿Te acuerdas del sol yerto y humilde en la mañana que brilla y tiembla roto sobre una fuente helada? Ella decía que en esos pocos versos radicaba la esencia del amor, ¿no? Y en este otro, que también leyó Pilar, ¿no? En preguntas retóricas, también que recuerdan a Leonor, cuando ya desde Baeza recuerda a su enamorada, ¿no? Allá en las tierras altas, por donde traza el Duero su curva de ballesta, en torno a Soria, entre polomizos, cerros y manchas de raídos encinares, mi corazón está vagando en sueños. Y estos versos recordaba María Zambrano: ¿no ves, Leonor, los álamos del río con sus ramajes yertos? Mira el moncayo azul y blanco, dame tu mano y pasemos por estos campos de la tierra mía, bordados de olivares polvorientos. Voy caminando solo, triste, cansado, pensativo y viejo. Se canta lo que se pierde, ¿no? Uno cuando es feliz no se da cuenta en ese mismo momento que es feliz, se da cuenta que es feliz cuando ya ha pasado esa felicidad, ¿no? Y Machado desde Baeza recuerda esa esencia del amor en los versos que os acabo de leer. Bueno, los versos de los poetas, decía Machado, él definía la poesía como la palabra esencial en el tiempo, ¿no? Una definición que se hizo famosa: la palabra en el tiempo de los poetas, o lo que decía Hölderlin, lo que permanece siempre son los versos de los poetas. Siempre que le preguntaban también a María Zambrano, que había sido, por cierto, alumna de Antonio Machado en Segovia y muy amiga de su padre, siempre conservó como oro en paño la carta que le mandó desde Rocafort Machado por una crítica que había hecho María Zambrano, muy joven todavía, una filósofa prometedora ya en aquel momento, que llega incluso a sobrepasar a su maestro, Ortega. Guardaba como oro en paño esa carta dirigida a ella, recordando los días felices que había pasado Machado con su padre en Segovia, ¿no? Y cuando María Zambrano decía que el Machado esencial estaba en sus versos, no se equivocaba, en algunos de sus versos no se equivocaba, donde fusionaba para ella de una manera definitiva el pensamiento con la poesía, ¿no? Es uno de los poemas de Campos de Castilla, que seguramente Félix, que acaba de leer el libro, lo recordará estos versos. Se llama Olivo Solitario. No es de Campos de Castilla, es el primer poema de Nuevas Canciones, Olivo Solitario. Dice así: olivo solitario, lejos del olivar, junto a la fuente.
olivo hospitalario que das tu sombra a un hombre pensativo y a un agua transparente. María Zambrano decía que la fusión perfecta de pensamiento y poesía estaba aquí. Ella, que aquí muy cerca en Gran Vía, había ido a ver a su maestro Ortega, la revista de Occidente, donde estaba ubicada entonces la revista de Occidente, había ido a enseñarle uno de los libros que había escrito y Ortega le había dicho, pero usted todavía estamos aquí y ya quiere llegar allá. Ortega era el filósofo de la razón histórica y María Zambrano era la filósofa de la razón poética, ¿no? Desde mi punto de vista, en algunos casos, superior a su maestro, como después demostró en el exilio, ¿no? Os decía que había una carta que le escribe Machado desde Rocafort a María Zambrano y que ella guardó como era un paño durante toda su vida. Seguramente ahora está en la Fundación María Zambrano de Vélez Málaga, ¿no? Y le decía Machado algunas cosas como estas. Diga usted a su padre, mi querido don Blas Zambrano, que era profesor maestro y después profesor de la Normal de Segovia, que es con quien y con algunos otros suben a declarar la República, a proclamar la República en el Ayuntamiento de Segovia. Mi querido don Blas, que lo recuerdo mucho y siempre para desearle toda suerte de bienandanzas y felicidades. Dígale que hace unas noches soñé que nos encontrábamos otra vez en Segovia, otra vez el sueño Machado. Está en Roquefort ahora, en Valencia, libres de fascistas y de reaccionarios, como los buenos tiempos en que él y yo, con otros viejos o buenos, tachado, amigos, trabajábamos por la futura república. Estábamos al pie del acueducto y su papá, señalando a los arcos de piedra, me dijo estas palabras. Vea usted, amigo Machado, cómo conviene amar las cosas grandes y bellas, porque ese acueducto es el único amigo que hoy nos queda en Segovia. En efecto, le contesté, palabras honestas de su arquitecto. Saluda a su esposo en nombre mío y disponga siempre de su viejo amigo. Carta que le escribe con motivo de la publicación de un artículo de María Zambrano en la revista Hora de España, después de que Machado hubiera publicado un libro suyo que se titula La guerra, ¿no? Bien, decía que Machado es el poeta profundo y órfico que recuerda la tradición. Recuerda a Jorge Manrique, que es el primero entre sus poetas preferidos, pero también está en su mente la poesía de Fray Luis y la poesía de San Juan, ¿no? Y estos versos los demostraría claramente, ¿no? Donde están unas palabras que he puesto yo como frontispicio a esta charla, ¿no? Dice así este poema. Tal vez la mano en sueños del sembrador de estrellas hizo sonar la música olvidada como una nota de la lira inmensa y la ola humilde a nuestros labios vino de unas pocas palabras verdaderas, ¿no? La palabra de los poetas siempre es unas pocas palabras verdaderas. Y no nos podemos olvidar del Machado republicano. Un día discutía con Santiago a ver si Machado era un republicano platónico, como él se definía. Son palabras de Juan de Mairena. O sea, está hablando Antonio Machado por uno de sus apócrifos, Juan de Mairena. Y se definía así como un republicano platónico. Pero Machado está siempre al lado de su pueblo. Por cierto, otro de los temas más polémicos también cuando se habla de Machado y de su hermano, como sabéis, Manuel Machado se queda en zona nacional. Había ido al cumpleaños de su mujer, de Eulalia Burgos, y allí le pilla el estallido de la Guerra Civil Española, ¿no? Siempre se ha especulado, Machado no dijo nunca ninguna palabra, nunca, y desde luego ninguna negativa que sepamos o que haya sido recogida por escrito, ni siquiera en el libro que escribe su hermano José Machado de los últimos días de Antonio Machado, dice absolutamente nada de los versos de su hermano, de Manuel Machado, que queda en zona nacional y que, como sabéis, escribió versos
sobre Franco, soneto de Franco, etc., ¿no? Pero Machado sabe, lo dice Gibson en este libro que acaba de publicar en febrero, ya va por la segunda edición, Los últimos caminos de Antonio Machado, de Coyuga a Sevilla, que no añade, por cierto, nada nuevo a la biografía extraordinaria que publicó ya hace unos años Ian Gibson sobre Machado, ¿no? Él dice que Machado sabe perfectamente todo lo que escribe su hermano. Va a un poeta joven, lo visita en Valencia y le dice que ha escuchado lo que ha dicho Manuel Machado en la radio. Ha leído unos versos sobre Franco, el soneto famoso sobre Franco. Y Machado se calla, no dice absolutamente nada. Pero a la salida le inquiere a este poeta joven que lo ha visitado en Valencia y le pregunta a ver qué es lo que ha dicho su hermano. O sea, está claro que Machado es consciente de lo que escribe su hermano y de qué lado está, clarísimamente. Lo mismo que queda claro en qué parte está Machado. Está claro en qué bando está Machado, ¿no? Y también tiene clarísima la postura sobre la guerra. Clarísimamente. También habla, que si no recuerdo mal, por boca de Juan de Mairena, acerca de la guerra, que dice, él tenía claro el bando, clarísimamente, pero dice, la guerra es el crimen estúpido por excelencia, el único que no puede alcanzar perdón de Dios ni de los hombres. Quiero decir que de ningún modo puede perdonarse ni a quien lo provoca ni a quien lo prepara. O también algo que dice muy significativamente acerca del resultado de la guerra, cuando ya estaba claro quién iba a ganarla. Dice, quizás humanamente hemos ganado la guerra. Estratégicamente, desde el punto de vista militar, estaba claro que ya la guerra estaba perdida, pero Machado dice que humanamente hemos ganado la guerra. Y otra vez más, el paso del tiempo le da la razón. Una vez más, ¿no? Vale. Machado también tiene unas palabras muy emotivas sobre Emiliano Barral, que es el escultor que le ha hecho la cabeza famosa, la famosa cabeza de Machado. Y para que veáis que la postura de Machado es clarísima con relación a lo que está pasando en España, en la guerra civil, él dice lo siguiente sobre Emiliano Barral, que había matado en el frente de Madrid, ¿no? Dice, cayó Emiliano Barral, capitán de las milicias de Segovia, a las puertas de Madrid defendiendo a su patria, contra un ejército de traidores, de mercenarios y de extranjeros. Era tan grande escultor que hasta su muerte nos dejó esculpida en un gesto inmortal. Barral, que es el que hace la cabeza y que después es uno de los tantos que morirán en Madrid o en otros sitios del frente, ¿no? Bueno, y también quería señalar dos cosas. Una, negar la opinión de Trapiello sobre Machado en Las armas y las letras. Lo acabo de leer otra vez en una entrevista que le hace El Español, este periódico digital. Dice, esa estupidez, creo que son palabras textuales que leí, esa estupidez de las dos Españas de Antonio Machado. Esa estupidez de las dos Españas de Antonio Machado. Sabéis que ahora está muy de moda hablar de una tercera España, en la España de Chávez Nogales y de otros autores y demás, ¿no? Y lo que no se puede admitir desde mi punto de vista es lo que afirma Trapillo en Las armas, libro que se ha vuelto a reeditar otra vez, por cierto. Él defiende que las ideas de Antonio Machado dependían un poco de porque había caído en la España republicana y las de Manuel Machado porque habían caído en la España nacional. Esto puede ser válido para cierta gente, no lo niego, pero no en el caso de Antonio Machado. Es que no has entendido nada de sus versos, ni de su vida, ni de su obra. Sí, Antonio Machado tiene las ideas clarísimas con relación a esto. Y también la de Pilar de Valderrama, que se podría hacer aquí, como decía Santiago, conferencias 1000 sobre la postura de esta mujer,
A nosotros lo que nos interesa no es tanto la relación, que eso sería de Lola, sino el fruto literario que da esa relación, que son las extraordinarias canciones de Guiomar, ¿no? Pero esta mujer, un tanto frívola desde mi punto de vista, sobre la ideología del poeta, él decía que bueno, este pobre Antonio Machado, que lo han manipulado, y si hubiera estado conmigo probablemente no había escrito eso que escribió, esas ideas que tuvo. Es curioso porque lo releí de nuevo otra vez en el libro de Gibson, y son palabras textuales que dice Guiomar en su libro, Pilar de Valderrama en su libro. Yo sé, dice Gibson, es más taxativo que yo, dice: lo inaceptable es lo que sigue, las palabras de Pilar de Valderrama. Yo sé que sin mi ausencia Antonio no hubiera escrito muchas de las cosas que publicó en Madrid, Barcelona o Valencia durante la guerra. No hubiera pronunciado algunas conferencias que no eran dignas de él. No sé, yo creo que sí las hubiera escrito, yo creo que clarísimamente, ¿no? Bien, pero Machado, cuando ya se encuentra en los últimos meses, los últimos años de la guerra, cuando ya es evacuado con toda su familia a Valencia, como sabéis, después a Barcelona y demás, dirá: ya solo reza el corazón, no canta, en un momento determinado. Y antes de que Carlos lea un par de poemas para demostrar que Machado tenía las ideas clarísimas, en un par de poemas muy claros sobre este tema, después volveremos otra vez al Paso de la Frontera de Machado, que es todo un ejemplo de dignidad también para un republicano. Carlos. Bien, yo primero voy a pedir disculpas porque ayer me cayó una tromba de agua, como a muchos, y me ha dejado la garganta un poco fastidiada. Vale, ayer que fue horrible lo que me cayó, de verdad. Carlos, que te voy a poner. Bueno, yo tengo buena voz de todas maneras, pero ponerme el micrófono. Dice: el crimen fue en Granada. A Federico García Lorca. El crimen. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron: mi Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed. Pobre Granada, en su Granada. Y otro dice: el poeta y la muerte. Se le vio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña. Ya el sol en torre y torre los martillos, en yunque, 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 las fraguas. Hablaba Federico requebrando a la muerte, ella escuchaba, porque ayer en mi verso, compañera, soñaba el golpe de tus secas palmas, y diste el hielo a mi cantar y el filo a mi tragedia de tu hoz de plata. Te cantaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan, tus cabellos que en el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban. Hoy como ayer, gitana muerte mía, que bien contigo a solas por estos aires de Granada, mi Granada. Se le vio caminar, librar amigos de piedra y sueño en el Alhambra, un túmulo al poeta sobre una fuente donde llore el agua, y eternamente diga: el crimen fue en Granada, en su Granada. Y a continuación os leo un poema que escribió Alister, jefe de los ejércitos del Ebro. Dice: tu carta, oh noble corazón, en vela, español indomable, puño fuerte, tu carta, heroico Lister, me consuela. De esta que pesa en mí carne de muerte, fragores en tu carta me han llegado, de lucha santa sobre el campo ibero,
también mi corazón ha despertado. Entre olores de pólvora y romero, donde anuncia Marina Caracola que llega el Ebro, y en la Peña Fría, donde brota esa rúbrica española. De monte a mar, esta palabra mía. Si mi pluma valiera tu pistola de capitán, contento moriría. Gracias. Bueno, Machado de Valencia se va, como sabéis, a Barcelona. La guerra ya estaba perdida. Y también quiero recordar una cosa, porque también hace un tiempo, no sé si era un alcalde indocumentado catalán, no sé si era el de Sabadell o de dónde. Sabadell, ¿no? Sí. Decía que Machado no era un buen republicano, era anticatalanista. Bien, esto solo puede decirse desde la ignorancia. Se dicen tantas cosas. Ya, desde la ignorancia muchísimas. Fijaos lo que dice, Gibson dice, siempre había leído a los poetas catalanes, Machado, a muchos poetas catalanes. Está releyendo en este momento cuando está en Barcelona, en una finca de las afueras, en un palacete de las afueras, está releyendo a los catalanes Joan Maragall, con el que se carteaba, con el que se escribía Mosén Cinto y Ausiàs Marc, ¿no? También le gustaba mucho Ramon Llull, y dice lo siguiente acerca del idioma, acerca del catalán: como a través de un cristal coloreado y no del todo transparente para mí, la lengua catalana, donde yo creo sentir la montaña, la campiña y el mar, me deja ver algo de estas mentes iluminadas, de estos corazones ardientes de nuestra Iberia. Esto lo dice Machado sobre la lengua catalana y demás, ¿no? Tiene que pasar ya la frontera en los últimos días, y también, como os decía, este paso de la frontera es ejemplar. ¿Qué hubiera pasado si también Santiago hacía alusión a las cartas esas que se perdieron todas las de Guiomar, las de Pilar de Valderrama, a Machado, y seguramente las llevaba en un maletín que quiso dejar a una señora catalana de la casa donde estaba alojado y tal, y ella se negó porque decía que el peso era demasiado grande para ella. Esto fue definitivo porque este maletín, con el caos que había en la frontera en ese momento, se perdió definitivamente. Pero es curioso, también aludiré después a ello, lo que no se perdió es una cajita de madera que llevaba, que le da Pauline Quintana, la dueña del hotel este de Coslliure, donde se alojó los últimos días, y le dice lo siguiente a Pauline Quintana. Y esta sí que, según todos los testimonios, lo guardó durante toda su vida, ¿no? Esa caja de madera que contenía tierra de España. Y le dice Machado a Pauline Quintana: es tierra de España, si me muero en este pueblo, quiero que me entierren con ella. Él le dice a Pauline Quintana. Este paso de la frontera, como os decía, también explica perfectamente lo que es la dignidad de un poeta que nunca se quiere separar de su pueblo, ¿no? Lo cuenta Colinas en su libro, dice lo siguiente: el primero de los días, faltaba ya poco para que se diera el último encuentro de Antonio Machado con María Zambrano. Dice, y el primero de los días, al ver a Antonio Machado y a su madre, lo cuentan, repito, María Zambrano, abrazados y caminando con dificultad entre la multitud, María Zambrano se cuenta que su madre siempre decía: ¿cuándo llegamos a Sevilla? ¿Cuándo llegamos a Sevilla? ¿No? En ese caos que había. María Zambrano iba en un coche que le había facilitado la familia de su hermana, ¿no? María Zambrano desciende del coche y los invita a subir, pero el poeta no acepta. Se dice que Machado dijo que su lugar, son palabras textuales de él, estaba con el pueblo. Ella entonces cruza a pie la frontera, acompañando a Machado los últimos kilómetros. María Zambrano baja también del coche y pasa la frontera con el resto de la gente que iba, ¿no? Y para finalizar, os comentaré
que cuando yo visité la tumba, no con tanto fotógrafo como Pedro Sánchez, pero curiosamente todavía no había, la Fundación Antonio Machado de Coyiú ahora ha puesto un buzón donde se pueden depositar las cartas y demás, ¿no? Entonces no había buzón. Yo recuerdo que dejé mi papelito como tanta otra gente que va allí a visitar la tumba de Machado, y para mí fue emocionante porque había un señor muy mayor que enseguida empezamos a hablar y tal, y me contó que era un obrero tipo que había sido, jubilado estaba ya, un obrero tipógrafo que había pasado la frontera con don Antonio Machado. A mí casi se me caen las lágrimas del testimonio este del obrero tipógrafo catalán, ¿no? Y internacionalista, ¿no? Bueno, y ahora María nos va a leer un poema. Chus Visor, la editorial Visor le pidió a 100 escritores, si no recuerdo mal, 100 escritores, 100 poetas, que partiendo de ese último verso que encontraron en esa chaqueta raída que tenía Machado, y hoy nos has contado lo de la camisa, Santiago. Pero cuando acabes. Vale, Sí. entonces, ahora mismo ya voy a acabar. En esa camisa raída tenía en un bolsillo esos versos, ese en decasílabo perfecto, estos días azules y este sol de la infancia. Y partiendo de ese verso, todos los poetas tenían, a estos 100 poetas le pidió que escribieran un poema. Y con esto acabo. María va a leer este poema de Colinas tan bonito que empieza o cita alguna vez estos versos de Machado, estos días azules y este sol de la infancia. Bueno, gracias, Jesús. Estos días azules y este sol de la infancia. Ponle el micro. Así, María, perdón. Si no proyecto la voz. No, pero ponle. Vale. A veces hay versos que nos meten nieve por las venas, que dicen lo que no dicen. Decimos azul y sentimos en la piel el frío de la escarcha. Leemos sol y el alma se congela sobre el barro de un camino de frontera. Y, al pensar en la infancia, fuentes de plata, limonero de oro, es la muerte que avanza con sus labios morados hacia una frontera sin retorno. Sí, a veces las palabras del poeta no dicen lo que dicen, sobre todo cuando pende su vida de un hilo de sangre, pues detrás del poema inacabado hay miedo, soledad, exilio. Pero a la vez, milagro de un solo verso, en las palabras del poeta hay un luminoso sol de belleza y verdad que afervora, que vence al tiempo y a la historia cruel de que pasa la sangre. Muy bien. Pues muchas gracias a Jesús, porque ha hecho una exposición pues bastante profunda, emparentándole con poetas. Estoy totalmente de acuerdo con él. Machado era un republicano convencido, hizo poemas de propaganda excelentes. Pero yo titulé la charla, ayer Carlos contó que se empapó, pero yo también me empapé porque estaba con él. Y también se empapó Pilar, porque llovía. Pero era el mes de abril. Era el mes de abril. Y ahí vamos a concluir con 3 poemas. ¿El 25 de abril? Sí. ¿Lo pusiste por eso de los claveles? No, esto fue porque el centro estudiantil me obligó. Entonces, el primer poema, a un algo seco, tiene la frase que da título a la conferencia, con las lluvias de abril, que parece ser que es verdad, llueve en abril. Cambio climático sí, pero sigue lloviendo en abril. Y este poema siempre lo emparento particularmente con el arranque del libro de Pablo Neruda, Confieso que he vivido. Yo de ese libro ya no recuerdo nada. Tendría que releerlo, pero sí no recuerdo. Pero sí que recuerdo vivamente el arranque. Y el arranque nada tiene que ver con lo que luego el señor Neruda va a contar, su historia. Habla del bosque chileno. Es una página y media. La he leído 1000 veces. Y siempre que leo esta página, siempre recuerdo a un olmo seco, porque es la naturaleza como la siente un chileno maravilloso, un poeta
de los grandes, y es como la siente don Antonio Machado. Y este poema lo va a leer ahora de nuevo María. A un olmo seco. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el Duero, un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será, cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera habitado de pardos ruiseñores. Ejército de hormigas en hilera va trepando por él, y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta. Antes que rojo en el hogar, mañana, ardas de alguna mísera caseta al borde de un camino. Antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas. Antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama envirdecida. Mi corazón espera también, hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. Bien. Pues de nuevo, gracias María, que la quiero fichar para la próxima conferencia que vamos a dar aquí, el día de San Antonio, precisamente, el día 13 de junio, sobre Juan Ramón. Sí, la vamos a hablar. Bueno, los poetas, todos aquellos poetas que dice Jesús con acierto, que dice Hölderlin, que perdura, su texto perdura, su ejemplo literario perdura, y es verdad. Todos los grandes poetas dejan algún poema en el colectivo de la gente, en lo que se llama la consciencia colectiva, ¿no? No sabemos quién lo ha escrito, pero sí que sabemos recordar ese poema. Antonio Machado tiene la suerte de que es un poeta de obligado cumplimiento en el bachillerato. Otros no, pero este sí. Y entonces todo el mundo conoce algún poema, algún verso, algo que recuerda a don Antonio. Cuando tiene 32 años, cuando Antonio Machado tiene 32 años, por una iniciativa de un periódico de la época que se llama El Liberal, publica un poema que se hará conocido para siempre. Y él solo tiene 32 años. Aún no ha conocido a Leonor, aún no ha conocido a Pilar Valderrama, todavía no ha publicado Campos de Castilla, aún no ha llegado el momento de la guerra, todavía no sabe que va a morir en Collioure, sin nada. Ese poema es su retrato. Escrito a los 32 años, parece que está escrito cuando está muriendo, al final. Os lo voy a poner esta vez como canción de Joan Manuel Serrat, que hizo un excelente álbum de canciones dedicadas a este poeta, Antonio Machado, don Antonio. Otro álbum dedicó magnífico a Miguel Hernández. Antes, cuando estabais sentándoos y hablando con vuestros amigos, había puesto canciones de distintos poemas de Antonio Machado. Sonaron Las Moscas, que es un gran poema cantado por Joan Manuel Serrat. Sonó El agua en tus cabellos, que es una canción del primer libro de poemas, Soledades, de Poliario Camacho. Sonó un poema de Soledad Morente y también los proverbios de Machado. Vamos a escuchar este retrato maravilloso de Machado. Audio. Carpeta retrato. Infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero, mi juventud, 20 años en piedras de Castilla, mi historia, algunos casos de recordar no quiero, ni un seductor mañana, ni un brado humedecido
ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mal recibida flecha que me signó Cupido, y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina. Soy el buen sentido de la palabra pueblo. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó un secreto de la filantropía. Al cabo, nada os dejo, me debéis cuando escribo, a mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde llamo. Cuando llegue el día del último viaje, que esté al partir la nave, que nunca de volar encontraréis a bordo ligero de equipaje. Casi desnudo como los hijos de la mar. Una pregunta. Bueno, quedan dos cosas, así que una, conté que solo hay una carta de don Antonio a su madre, 3 días antes de la muerte de Leonor. Es una carta maravillosa, está aquí, porque Machado quiere que su mujer viva, pero su mujer está agonizando. Y a su madre le dice que no, que va a vivir. Jesús me contó, cuando preparábamos esta charla y discutíamos los puntos de tratamiento de los temas y tal, que había un soneto dedicado a su padre. Y yo dije, no lo sabía, esto hay que leerlo. Porque el padre de Antonio Machado es un señor que muere, Demófilo, se llama Antonio Machado Álvarez, pero tenía el sobreapodo de Demófilo, era un folclorista como su abuelo, es gente muy sensible, muy culta, muy republicana toda ella. Vivía por aquí, además, en General Arrando. Estaban por aquí, estamos hablando de lugares machadianos. Es que la ciudad de Madrid es una ciudad tan literaria, está llena de historias literarias por todas partes. Pues, o más. Nosotros somos más patria. Acaban de inaugurar en Londres una cosa que hace dos años, se llama el Cervantes Theatre London. Bueno, entonces yo quería que Jesús leyera el poema de su padre. Muere con 47 años o 48, a la vuelta de un viaje que intenta salir de España, ir a América, Cuba, para hacer fortuna, porque pasan hambre, lo pasan mal, pero de allí vuelve enfermo, muy enfermo. Y Ana Ruiz, su mujer, se acerca a Sevilla, porque está en Madrid, para
cuidarlo, en realidad para verle morir. La historia de Ana Ruiz no es muy distinta en la esencia ante la muerte de la que van a vivir sus hijos, sobre todo su hijo Antonio. Bueno, pues este poema quiero que lo lea Jesús. Y luego una pequeña cosa, perdonar que un minuto más para una persona que me ha pedido leer un poema, ¿vale? Qué curioso que a este hombre tan bueno ahora uno se haga selfies a la salida de la iglesia donde se casó y que le gritaran masón, masón, masón y se rieran de él y tuviera un recuerdo nefasto de su boda con Leonor, ¿no? Bueno, pero lo que importan son los versos y este es el soneto que decía Santiago sobre su padre. Esta luz de Sevilla es el palacio donde nací, con su rumor de fuente, mi padre en su despacho, la alta frente, la breve mosca y el bigote lacio. Mi padre aún joven, lee, escribe, hojea sus libros y medita. Se levanta, va hacia la puerta del jardín, pasea. A veces habla solo, a veces canta. Sus grandes ojos de mirar inquieto ahora vagar parecen sin objeto donde puedan posar en el vacío. Ya escapan de su ayer a su mañana. Ya miran en el campo, ya miran en el tiempo, Padre mío, piadosamente mi cabeza gana. Y para terminar, no digo lo de nombre, para terminar, es un señor palestino que ha traducido la obra de Antonio Machado al árabe, y el hombre pues, nos ha pedido que si le podíamos dejar recitar. Parece ser que es un poema de Manuel Machado dedicado, no sé si me ha oído al principio lo que he dicho. Sí. Es un señor palestino que ha dado, parece ser, clases en la Universidad Complutense. Entonces ha traducido al árabe la obra de Machado y nos ha pedido, se llama Mahmoud, y nos ha pedido si podía recitar un poema de Manuel Machado dedicado a su hermano Antonio. Mahmoud, cuando quieras. Bueno, íbamos en un autobús, casi 30 poetas, perdón, me están llamando para esta poesía. Íbamos por Juan Ramón Jiménez, y cuando llegamos a Sevilla, la ex mujer de Alfonso Guerra nos invitó a su librería y nos dio un vino, y Alfonso Guerra se acercó a mí y me dijo: eres el poeta palestino Mahmoud Sob, catedrático en la Complutense y en la Escuela Diplomática, y había traducido a Juan Ramón Jiménez, a Lorca, a Pablo Neruda. ¿Por qué no nos traduce a Antonio Machado al árabe? Y traduje a Antonio Machado al árabe y me dieron el Premio Nacional de Traducciones. Os lo digo yo, que también había yo traducido a la poesía de su hermano, Manuel Machado. A los árabes les gusta la poesía de Manuel más que a Antonio Machado, y dicen que Antonio es muy afrancesado. En cambio... Perdona, Mohamed, pero es que hay un verso con el comienzo del poema Alma, el poemario Alma: soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Sí. Manuel dice: yo soy de la raza mora, vieja amiga del sol, tengo el alma de nardo del árabe español, que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Cuando yo fui a Sevilla, hace 3-4 meses, la expresidenta de Andalucía, a lo mejor sale ahora elegida, me pidió que leyese un soneto mío en homenaje a los Machados, porque el padre de ellos era experto en flamenco. Sí. Entonces leí un soneto en que digo que... pero puedes leerlo, y es que ya la gente está cansada. Ya estoy terminando. Estoy terminando, hermano. El soneto tiene 14 versos, nada más. Sí. Pero la explicación puede tener mucho más. ¿Qué buscas en España, palestino? ¿Naranjas
o palmeras deleitosas, la media luna, estrellas tan hermosas como en tu cielo o buscas tu destino. Tierra Santa, Jordán que ya imagino, soñado hogar, oculto entre las cosas de mi niñez, las manos cariñosas de mi padre, Quijote campesino. Esta tierra es tierra Galilea, donde me encuentro vivo, me recrea un mar muerto que llega a mar de vida. Palestina en España estás ya inmersa, soy árabe español o viceversa, Mutarabbi Quevedo en la casina. Muchas gracias. Bueno, pues, gracias por haber venido, gracias de nuevo. Estaremos aquí el 13 de junio con Juan Ramón. Les contaremos cosas sobre su poesía y su vida. Gracias.